sobre la insuficiencia cardíaca, específicamente en este tema sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que dentro de su fisiopatología va a implicar la interacción de dos factores. Uno, que es la disminución de la capacidad del corazón para impulsar la sangre y de conservar la reserva cardíaca, y los mecanismos de adaptación que mantienen el volumen minuto, que es el gasto cardíaco. ¿Esto qué significa? Que la insuficiencia cardíaca va a estar determinada por que el corazón va a perder o va a tener una deficiencia en la capacidad para impulsar la sangre, ya sea de los ventrículos hacia la circulación sistémica o de los ventrículos hacia la circulación pulmonar. Y dos, los mecanismos de adaptación. Cuando el corazón pierda o disminuya esta capacidad de impulsar la sangre, se van a activar mecanismos de adaptación que van a tratar de mantener este impulso de sangre o tratar de mantener el gasto cardíaco. Estos mecanismos de adaptación que vamos a ver en otro video, al principio trata de mantener el volumen minuto, que es el gasto cardíaco, pero con el lapso del tiempo y a medida que la insuficiencia cardíaca va evolucionando y empeorando, estos mecanismos de adaptación ayudan al desarrollo patológico de la misma insuficiencia cardíaca. Para entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, tenemos que entender también qué es el gasto cardíaco, porque al final el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es mantener el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es justamente este volumen minuto, porque es producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca normal en una persona sana es de entre 72 a 75 latidos por minuto. Esto quiere decir que la frecuencia cardíaca nos da el tiempo dentro del volumen minuto. Y el volumen sistólico en una persona normal, sana, es aproximadamente de 60 ml. Y este volumen sistólico es lo que nos da el volumen dentro del gasto cardíaco, que es el volumen minuto. Entonces ya tenemos el tiempo y ya tenemos el volumen. Y en la insuficiencia cardíaca se trata de mantener no solamente el tiempo, sino también el volumen, y mantener estas dos relaciones constantes. Ahora, para la frecuencia cardíaca depende de estímulos que se encuentran en el sistema nervioso, ya sea simpático y parasimpático. Y estos estímulos, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, según la enfermedad que presente la persona que está sufriendo una insuficiencia cardíaca. El volumen sistólico, al ser volumen y tratarse de más que todo del llenado del ventrículo, va a depender de tres factores, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Al entender estos factores, que es la precarga, poscarga, contractilidad, el estímulo simpático y parasimpático, al comprender la fisiología y la fisiopatología de esta en la insuficiencia cardíaca, vamos a poder comprender tanto las manifestaciones clínicas como el tratamiento, ya que el tratamiento se va a evocar a estos factores y también a los mecanismos de adaptación, ya que, como dije, hay un punto en el que estos mecanismos de adaptación dejan de ser buenos para el corazón y contribuyen más bien a la enfermedad y a empeorar la insuficiencia cardíaca.
Entonces, ¿qué es la precarga? La precarga se refiere al volumen del corazón al final de la diástole. Entonces, la precarga es el llenado que va a tener los ventrículos cuando esté terminando la diástole. Y esto, ¿por qué al final de la diástole? En un corazón normal, como podemos ver acá en el dibujo, es el llenado del ventrículo, el volumen que va a llenar el ventrículo al final de la diástole. Y como dije, ¿por qué al final de la diástole? En el ciclo cardíaco, 2/3 del tiempo que se usa para llenar la diástoles, tenemos 2/3 del tiempo que es al final. En este tiempo es donde más volumen entra al corazón, es donde más se llena el corazón con la sangre que está ingresando al ventrículo. Entonces, y es este volumen el que generalmente llena el ventrículo y el que se va a eyectar o va a salir a través de las válvulas aórtica y pulmonar hacia la circulación, ya sea sistémica o pulmonar. Entonces, este volumen sistólico depende más del final de la diástole, porque es en ese tiempo donde el corazón se llena con más volumen sanguíneo. Entonces, la precarga es el volumen del corazón al final de la diástole. Y este volumen al final de la diástole se denomina volumen de fin de diástole. Ahora, este volumen depende de qué. ¿De qué va a depender si se llena en gran cantidad o en poca cantidad? Depende sobre todo del retorno venoso al corazón. Entonces, enfermedades que afecten el retorno venoso al corazón pueden aumentar o disminuir el volumen. Además, este volumen se relaciona proporcionalmente con el volumen sistólico, de manera que si el volumen aumenta, el volumen sistólico aumenta, y si el volumen disminuye, también lo hace el volumen sistólico. Ahora, en la insuficiencia cardíaca, generalmente, y debido también a los mecanismos de adaptación del corazón, esta precarga aumenta. Y las enfermedades que aumentan la precarga, las principales enfermedades son el infarto de miocardio, que va a causar que los ventrículos se distiendan. Y al distendirse más, va a haber más espacio para que aumente el llenado ventricular. Se debe también a valvulopatías, como por ejemplo la insuficiencia aórtica, que va a causar un retorno de la sangre hacia el ventrículo, ya que la válvula aórtica va a estar insuficiente. Bueno, va a funcionar de manera alterada. Y la insuficiencia renal. ¿Por qué la insuficiencia renal? Al presentar una patología a los riñones, aumenta el volumen sanguíneo. Al aumentar el volumen sanguíneo va a aumentar el retorno venoso y esto va a causar que aumente la precarga. Entonces, repasando rápidamente, la precarga es el volumen que llena el corazón al final de la diástole y depende del retorno venoso. Las enfermedades que alteran este retorno venoso pueden ser el infarto de miocardio, las valvulopatías o la insuficiencia renal, y que hacen sobre todo aumentar la precarga. Y a esto podemos adicionar los mecanismos de adaptación que en un punto también aumentan la precarga. Ahora, la poscarga. La poscarga es la fuerza del corazón que debe producir en cada contracción. Es en sí la fuerza del ventrículo que debe producir para expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta. Ahora, ¿de qué depende esta fuerza? Ya no estamos hablando de volumen, sino de fuerza del corazón. ¿De qué depende? De la resistencia vascular sistémica y de la tensión de la pared ventricular. Entonces, enfermedades que afecten estos dos factores, las enfermedades que afecten estos dos
factores van a aumentar la poscarga. ¿Y cuáles son estas enfermedades? La hipertensión arterial y la estenosis aórtica, sobre todo estas dos enfermedades. Y bueno, algo importante que recalcar es que la tensión de la pared ventricular es negativo también para el corazón, y eso empeora aún más la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Al aumentar la tensión de la pared ventricular, esto va a causar que las mismas células del ventrículo, que se denominan miocitos, utilicen más oxígeno, porque está aumentando la tensión y para eso necesitan más oxígeno. Esto en enfermedades como por ejemplo hipoxia, isquemia o un infarto de miocardio, esto empeora la situación porque no hay oxígeno suficiente para aumentar la tensión de la pared ventricular. Entonces hace que empeore la insuficiencia cardíaca. Al comprender las enfermedades que aumentan la poscarga y de qué depende la poscarga, nos va a facilitar para comprender también el tratamiento. Y al tratamiento para mejorar o contrarrestar alguno de estos efectos. Ahora la contractilidad. Cuando hablamos de contractilidad, hablamos de capacidad. Capacidad que tienen los elementos contráctiles del corazón, que son los filamentos de actina y miocina, de interactuar y acortarse contra una carga determinada. Entonces es la capacidad del corazón para ejercer una presión y expulsar la sangre. A su vez, esta capacidad depende de ¿qué? Porque cuando hablamos de contractilidad, hablamos de elementos moleculares. Y estos elementos moleculares son los filamentos de actina y miocina. Estos interactúan de una manera normal o de una manera patológica en la insuficiencia cardíaca. Y estos se acortan y se relajan contra una carga determinada. ¿Por qué decimos contra una carga determinada? ¿Por qué? Porque el corazón se va a contraer también de acuerdo a la actividad física que realicemos. Si estamos en reposo, si realizamos una actividad física muy fuerte o mediana, de acuerdo a eso, los filamentos de actina y miocina tienen que interactuar para producir una contractilidad normal del corazón. Y esta capacidad de interacción de los filamentos de actina y miocina dependen sobre todo de la influencia inotrópica. Esta influencia inotrópica, que es la que va a estimular, puede ser positiva o negativa. Positiva cuando aumenta la contractilidad, y esto puede producirse, por ejemplo, cuando la persona está realizando ejercicio físico. Y la influencia inotrópica, que disminuye la contractilidad, como vamos a ver en algunas patologías que son causantes de la insuficiencia cardíaca. Ahora, la insuficiencia inotrópica positiva, que aumenta la contractilidad, depende sobre todo del estímulo simpático, y la que disminuye la contractilidad depende del estímulo parasimpático, pero también de enfermedades como la hipoxia o la isquemia. ¿Por qué? Porque en estos casos existe poco oxígeno que es necesario para la contracción y para que estos elementos puedan interactuar. Acá tenemos un dibujo donde se puede ver los filamentos de actina y miocina. Estos filamentos se encuentran dentro del miocito. El miocito, como podemos ver acá, está compuesto de miofibrillas. Estas miofibrillas, como vemos acá, que son alargadas, están compuestas a su vez por un pequeño sistema que es el sarcómero,
que el sarcómero es la unidad funcional básica del miocito. Este sarcómero que vemos acá y acá contiene estos filamentos de actina, que podemos ver acá que es alargado y delgado, y de miosina, que se puede ver que es un poco más grueso. Es un poco más grueso y se encuentra en el medio del sarcómero. Y los filamentos de actina se encuentran a los laterales del sarcómero. ¿Qué pasa entonces? Estamos hablando sobre la interacción de estos filamentos. Entonces, durante la sístole, como podemos ver acá, este sarcómero se acorta y durante la diástole se hace más largo. Y para que esto pueda acortarse, bueno, para que el sarcómero pueda acortarse, este filamento de actina tiene que actuar con esta miosina. Y ¿cómo actúan? Se unen mediante puentes, la actina se une mediante puentes a la cabeza de la miosina. Y como podemos ver aquí, no existe una sola cabeza, sino que existen varias cabezas en diferentes distancias. Es esta interacción y esta interacción la que da la capacidad de la contractilidad. Y es también la interacción que tiene con cuántos números de cabeza de la miosina. Puede interactuar con varias o con pocas. Y es ahí donde se encuentra la patología de la insuficiencia cardíaca. Al actuar con muy pocas, la actina al actuar con muy pocas miosinas, en la sístole este sarcómero no tiene el tamaño o no se enchiquece de manera normal, porque la actina no está actuando con suficientes, no está interactuando o uniéndose con suficientes cabezas de miosina. Y en la diástole puede variar porque no se está alargando de la manera normal, de manera que está interactuando con muchas cabezas ya de miosina. Bueno, continuando los mecanismos de adaptación. Ya vimos, volviendo un poco atrás, ya vimos la precarga, la poscarga y la contractilidad que definen el volumen sistólico. Entonces tenemos que ver los mecanismos de adaptación que van a definir también parte del volumen sistólico, pero también la frecuencia cardíaca. Y estos mecanismos de adaptación tienen justamente esa función de mantener la reserva cardíaca en la insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué es la reserva cardíaca? Para poder comprender mejor, es la capacidad que tiene el corazón de incrementar el volumen cardíaco. ¿Pero en función de qué? En función de la actividad. De manera que si la persona realiza por ejemplo, una actividad física grande, el gasto cardíaco aumente para poder cubrir las necesidades de los diferentes órganos. Estos mecanismos de adaptación, como ya mencioné antes, no solo tratan de mantener la reserva cardíaca, sino que también llega a un punto en los que contribuyen con la fisiopatología de la enfermedad. Es por eso que el tratamiento se da tanto a estos mecanismos de adaptación como a los factores que es la precarga, poscarga y contractilidad del corazón. Y estos mecanismos son el mecanismo de Frank-Starling, la activación del estímulo neurohormonal, la hipertrofia, la remodelación del miocardio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los factores natriuréticos y las sustancias vasoactivas. Estos mecanismos, hay algunos que se activan inmediatamente, o sea, en minutos o en horas, cuando se está produciendo la insuficiencia cardíaca. Pero existen otros mecanismos que vamos a ver en otro video que se activan o se establecen de manera más lenta, ya sea en semanas o meses. Y además, algo importante es que el mecanismo de Frank-Starling funciona también en un corazón normal. Y en la insuficiencia cardíaca puede funcionar hasta cierto punto,
pero deja de ser efectivo en un punto en el que el llenado del corazón es muy excesivo y el estiramiento de las fibras musculares también es muy excesivo. Entonces, en un próximo video vamos a ver lo que son cada uno de estos mecanismos de adaptación conjunto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, para posteriormente pasar a las manifestaciones clínicas, que nos va a resultar más fácil comprender si comprendemos la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Y el tratamiento que también nos va a resultar más fácil comprender si comprendemos la fisiopatología. Gracias.